Dios. ¿Ya? ¿Otra vez, por favor? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿quién es ese verbo? Es Jesucristo, ¿verdad? Como lo sabemos, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Recordemos que el Evangelio según San Juan es sumamente doctrinal. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y Juan es muy doctrinal y él enseña 2 doctrinas importantes: la vida eterna por la fe sola en Cristo, la seguridad de la vida eterna y la deidad de Cristo, que Jesucristo es Dios. Entonces, en el 1:1, el Verbo era Dios, indiscutiblemente. Y en el 14, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Hasta ahí está claro, ¿verdad? O sea, aquí, hermanos, es de creer en la Biblia. No a Denis, no a Gabriel, no a mí. Sino que aquí tratamos de comprobar con las Escrituras, no todo, pero sí la doctrina de la deidad de Cristo, la doctrina de la salvación eterna y segura. Entonces, otro versículo importante en Juan 1 es el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia vino por Cristo. Ese es un contraste, hermano. Ese es un contraste de 2 sistemas que existen para acercarse a Dios, o por la ley, o por los mandamientos, o por el esfuerzo humano, ¿verdad? O por la gracia de Dios. ¿Podemos cumplir todos los 10 mandamientos, hermano, todos los días, en cada momento? No. Eso nos indica que somos pecadores, como explicó muy bien Denis. Los 10 mandamientos nos dicen constantemente que somos pecadores, que hemos mentido, que hemos codiciado, etc. Entonces, hermano querido, pero la gente, cuando Cristo vino, ¿quiso recibirlo? No. Versículo 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dice ahí que todos somos hijos de Dios? No. Según ese versículo, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en su nombre, los que lo reciben a Él. Entonces, ahí quitamos ese mito de que todos somos criaturas de Dios, pero solamente lo que hemos puesto la fe sola en Cristo, solamente para nuestra salvación, somos hijos de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué así de fácil, diría alguien? Porque esa es la pregunta que a veces se cuestiona, ¿verdad? Versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. ¿Y quién es ese Cordero? Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que va a pagar por todos los pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Entonces, y si usted cree eso, usted está libre de pecado, usted está limpio, usted ha sido hecho, está completo y está perfecto en Cristo. Porque Dios, para salvar personas, demanda perfección, justicia y santidad. Y nosotros en Cristo Jesús somos santos, somos perfectos, somos redimidos, somos perdonados. Entonces, esa es la importancia del Evangelio según San Juan. Entonces, hermano querido, nos quedamos el domingo pasado en esa cita que el hermano Gabriel va a leer, Juan 1 del 43 al 45.
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hasta el 51. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hubo un par de cositas que se me olvidó decirles ahorita. Y ahí mismo en el capítulo 1, cuando Juan el Bautista testifica de Cristo, dice esto en el versículo 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo también es Dios? Sí, también es Dios. Y solamente los que hemos puesto la fe en Cristo, los hijos de Dios, nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, hermano. Los no creyentes no tienen el Espíritu Santo. Los creyentes sí. Desde el momento que pusimos la fe, vino el Espíritu Santo y jamás se va a ir de nosotros. Porque cuando creímos en Cristo, fuimos habitados. ¿Verdad? Él vino a vivir en nosotros. Fuimos sellados. Le pertenecemos a Dios. Fuimos regenerados. ¿Verdad? Quien opera los cambios no es la carne, es el Espíritu Santo. Fuimos también bautizados, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo y también se nos dio dones para que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Y si tiene duda, lea este pasaje en su casa. ¿Verdad? Entonces, los creyentes a veces no crecemos porque no tenemos una estructura doctrinal en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos aburrimos de los cultos, y nos aburrimos de leer, nos aburrimos de orar, ¿verdad? Y ahí es donde no hay crecimiento. Ahí es donde el enemigo está ganando terreno y el creyente se vuelve infructífero. El domingo pasado vimos que está hablando Juan con sus discípulos, Andrés y Juan Evangelista, y dice nuevamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E inmediatamente Andrés y Juan Evangelista lo siguen. Y llegan a una casa y ahí platican, hacen una hermosa vigilia. Yo imagino que fue una plática de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y tú eres el Mesías. Y de ti es que hablaba Isaías 53. Y esos hombres salieron llenos de vida, de querer compartir, a tal grado que Andrés sale e inmediatamente ve a su hermano Simón Pedro y lo evangeliza, ¿verdad? Y ahí Pedro comienza, también seguir a Cristo. Y eso nos lleva, al versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme.
y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ujú. Dijimos de que con quién otra persona Cristo usó esa palabra tan enigmática, sígueme. La usó con Mateo, cuando Mateo está ahí cobrando impuestos. Entonces, podríamos tomar literalmente que Cristo solamente le dijo, sígueme, y le siguió. Probablemente no, ¿verdad? Porque los humanos somos complicados, somos orgullosos, y posiblemente tuvieron alguna conversación, ¿verdad? Probablemente, lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y lo invitó a que lo siguiera. En pocas palabras, Felipe pudo haber entendido, este es un maestro especial. Yo cuento una anécdota, la conté ayer con los hermanos en el estudio, de que la primera vez que yo oí al pastor Roxer enseñar, y fíjense cómo, bueno, Dios tiene sus métodos. Yo fui a esas conferencias a Chapeltique porque el hermano Jaime me dijo, mira, era un pastor, iba a enseñar de Apocalipsis. A mí siempre me ha apasionado el libro de Apocalipsis, los eventos futuros, pero, de verdad. Y nos fuimos el día lunes, ¿verdad? Hermano, el hermano Denis tenía 7 minutos aproximadamente de estar hablando y dije, este hombre sabe. Mis planes eran, si me gusta, no, si no me gusta, dije yo, después del almuerzo me vengo para San Miguel. Inteligente, ¿verdad? Siempre con... Y me quedé el lunes, comenzamos a las 8, terminamos a las 5, y fui el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes terminaron las conferencias. Habló de salvación, hermano, siempre predica el evangelio, ¿verdad? Pero no me cayó el 20. No soy muy inteligente, discúlpenme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tenía instalado otro evangelio en mi mente, con el cual prediqué malamente 8 años en esta iglesia local. Hasta el grado que este hombre todos los domingos hacía la oración y se convertía a Cristo. ¿Sí o no? Porque se sentía pecador. Y si hubiera muerto y abrido el infierno, ¿culpa de quién iba a ser? De ambos, yo por no predicarle. Exacto. Y por eso también responsabilizo a todo predicador, que si no enseña claramente el evangelio, ¿me entiendes? Y la gente que está ahí no se salva, negligente, ¿entiendes? Es culpa de ambos. Entonces, hermano, esto es serio. Yo puse el domingo pasado 2 puertas, la puerta del cielo y la puerta del infierno, porque es una realidad. Usted tiene que saber ahorita que al morir, ¿por cuál puerta va a entrar? No están las puertas ahí. Pero hay 2 puertas. Y todos sabemos que vamos a fallecer algún día. ¿En cuál puerta vamos a entrar? Ese es el punto, hermano. Entonces, hermano querido, Cristo le dice a Felipe que lo siga. Felipe era de Betsaida, ¿verdad? Y aquí tenemos 3 discípulos de Cristo Jesús en ese versículo. El nombre de Felipe era griego, pero eso no niega que fuera judío. Felipe llegó a ser un apóstol. Felipe era un judío que había nacido fuera de Israel. Por el nombre no era común, ¿verdad? Es más, Felipe significa amante de los perritos. No es cierto. Amante de los caballos significa. Era un nombre griego. ¿Verdad? Felipe fue el que dijo a Jesucristo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Este mismo Felipe, discípulo de Cristo, más adelante, capítulo 14 del mismo evangelio, le pregunta, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conocéis, Felipe.
Entonces, hermanos, los humanos somos lentos para aprender, más si son cosas espirituales. Por eso yo recomiendo leer las escrituras a diario. Vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Eso le dijo Cristo a ¿cómo se llama? A Andrés y a Pedro en Mateo 3, ¿verdad? Y hermano, yo puse eso ahí porque también a nosotros nos han llamado a ser pescadores de hombres. Es decir, compartir el evangelio de la gracia a otras personas para que se salven, para que obtengan el Espíritu Santo, para que tengan vida eterna, para que no se vayan al infierno. ¿Será grave el infierno, hermano? ¿Que va a durar por los siglos de los siglos? Sí. Pensemos en nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. Bethsaida significa pueblo o casa del pescador. Exacto. Entonces, hermano, el mandato de Cristo Jesús es ir y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura no es una opción, no es una sugerencia, es un mandamiento del Señor Jesucristo para sus hijos. Vamos rapidito al versículo 45, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Usted se preguntará, ¿y por qué se menciona tanto a Moisés? Si Moisés ya había muerto, Moisés aparece en los primeros 5 libros de la Biblia, falleció, Dios lo enterró en un lugar secreto. ¿Por qué tanto Moisés? ¿Por qué se pone Moisés a la par de Cristo Jesús? Porque es porque actualmente, hermano, el evangelio que se predica en algunas iglesias es una mezcla del evangelio de Cristo con un poquito de ley de Moisés. Y ahí fracasan, ¿verdad? Felipe y Natanael le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Moisés dijo: el Señor les va a levantar un profeta como yo, a él síganlo, a él oír, ¿verdad? Pero no, hermano, los judíos siguieron hasta este día adoran a Moisés. Por eso Dios lo enterró, porque si los judíos lo hallan, lo momifican y lo siguen adorando. ¿Cómo sabemos eso? Aquella serpiente que Moisés levantó que simbolizaba a Cristo, la tuvieron guardada y la adoraban. Así de idólatra es el humano. Cuidémonos de los ídolos, hermanos. Pablo lo dice en sus cartas: hermanitos, tengan cuidado, absténganse de los ídolos. Porque el corazón humano, dice Jeremías, es perverso y fácilmente puede adorar cualquier cosa. ¿Entiendes? A cualquier cosa, a cualquier persona. Cuidémonos de los ídolos. Entonces, hermano querido, Moisés dio que el sistema de tenés que hacer esto, honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no codicies, no hagas inmoralidad sexual, etc. Un reglamento. Y la gracia de Cristo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Insisto, hermano, porque la mayoría de iglesias evangélicas predican un evangelio mezclado. Dicen que es de la gracia, dicen que es de salvación, pero usted tiene que hacer esto y esto. Usted tiene que bautizarse, tiene que guardar los 10 mandamientos, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar todos sus pecados, tiene que vivir una vida santa,
tiene que invitar a Cristo a su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que dije son falsas enseñanzas. Y eso se estudia en valga la redundancia, en el estudio de Romanos. Lección 9 y 10. Que ayer la di por Orlando Frente. Usted para ser salvo tiene que llevar una vida muy santa. ¿Cuánto? ¿Un 90% será suficiente? ¿Sí o no? No. El estándar de Dios, ya le dije, es perfección. Y ayer dijo alguien esta frase, y los creyentes legítimos están en Cristo Jesús. Ayer oí un testimonio de un hombre, él es evangélico, no sé si sabe, pero en su testimonio mencionó varias veces que él para su hija quería un creyente legítimo. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué lo diría, hermano? Vos veniste repuestos automotrices, ¿verdad? Mucho tiempo. Entonces, es que hay repuesto que es chinito, ¿verdad? Primero porque su hija quiere algo bien, ¿verdad? Algo original. Original, ahí está. No quería que. No quería algo chabeleado. No quería un equivalente. Es porque no todos los que asisten a una iglesia son creyentes legítimos, queridos hermanos. Ese es el punto. Ese es el punto. Ser un padre temeroso, ¿verdad? Y creo que cualquier padre tendría ese temor, ¿verdad? Que la hija se case con el cipitillo. Pero porque viene a la iglesia, ¿verdad? Con el hijo del cadejo. Por favor. Bueno, sigamos. Entonces, Jesús es el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. ajá. Aquí traje una serie de adjetivos, de nombres de Cristo, y los puse juntos porque para que no me tomase mucho tiempo. Pero el punto ¿cuál es? Dice Felipe que hallaron de quien escribió Moisés y los profetas. ¿A qué se refiere? Que Moisés escribió los primeros 5 libros y los profetas hablaron de Cristo Jesús, hermano. Toda la Biblia apunta a Cristo Jesús. Entiéndanme. Porque es el Salvador de los pecadores. Entonces, ¿qué cosas están en el Antiguo Testamento? Hay muchas, escogí algunas. Como por ejemplo, que Cristo es el Hijo que herirá la cabeza de la serpiente, el profeta como Moisés, un rey en el linaje de Judá, representado en el personaje de Melquisedec, José e Isaac, el arca de Noé, el maná del cielo, la roca golpeada, el candelabro, los panes de la propiciación, la serpiente de bronce, el pariente redentor del libro de Ruth, etc. Y un largo etcétera. Creo que hay algunos nombres que usted primera vez que los mira, ¿verdad? ¿Y quién fue Melquisedec? Decían Melqui. ¡Ey, Melqui! Era sacerdote era un tipo de Cristo. Son personajes que tipificaban a Cristo antes de su encarnación. Y rapidito lo voy a explicar. ¿Quién es Cristo? Ese es el protoevangelio en Génesis 3. Tú le herirás la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Hablando de Cristo, hermano. Ahí se estaba profetizando la venida de Cristo. El profeta, como Moisés ya se lo dije, un rey de la tribu de Judá, Cristo era de Judá, representaba a Melquisedec. Porque Hebreos dice que Cristo era sacerdote según el orden
de Melquisedec. Entonces se da cuenta de la importancia de leer la Biblia. Además, José, el de Génesis, era tipo de Cristo. A José no se le menciona ningún pecado. Isaac, cuando Abraham lo va a ofrecer en sacrificio, representaba a Cristo. ¿Entiendes? Además, hermano querido, el arca de Noé era un tipo de Cristo, porque en el arca se salvaban físicamente las personas. En Cristo nos salvamos espiritualmente las personas, ¿verdad? Cristo, el maná del cielo, Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? La roca golpeada, ¿verdad? Pablo dice en Corintios que al pueblo de Israel lo seguía la roca, y la roca era Cristo Jesús. ¿Qué más? El candelabro. En el tabernáculo de Moisés había un candelabro de 7 brazos que representaba a Cristo, porque Él dijo, yo soy, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Los padres de la proposición también, yo soy el pan de vida. Y la serpiente de bronce, que ya la mencioné, y el pariente redentor del libro de Ruth. Booz redime a Ruth y la toma como esposa. Cristo va a redimir a algunas personas que van a conformar la iglesia y la va a tomar como esposa a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Mire, y esos son algunos nada más. Como Cristo es el centro de la palabra de Dios. Y Cristo es el centro de la salvación de personas pecadoras como nosotros. Por eso es importantísimo hablar de Cristo. Importantísimo. Vamos al versículo, a Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Algo celoso el hermano Natanael, ¿verdad? Hemos ido al Cristo de Nazaret, de San Miguel, ¿puede salir algo bueno? De la colonia Belén, ¿puede salir algo bueno? Ven, Natanael, vení y mirá. Y Natanael fue. Natanael conocía muy bien el Antiguo Testamento y sabía que el Mesías saldría de Belén y no de Nazaret. Va a ver usted que más adelante Cristo no le reprocha eso. Natanael era un hombre piadoso que conocía las Escrituras y él sabía perfectamente que de Nazaret no iba a salir nunca había salido un profeta, ni iba a salir. ¿Por qué, hermano? ¿De dónde iba a nacer Cristo? Natanael sabía que en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermano, Natanael sabía que el Cristo, el ungido, el Mesías iban a nacer en Belén. Es más, los astrónomos o reyes magos que vinieron desde Persia sabían más o menos que en Belén iban a nacer. Y los líderes espirituales que no escudriñaban las Escrituras, no les importaba y no sabían. Entonces este hombre, Natanael, era un hombre piadoso. Vamos a ver por qué. Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No lo reprochó por lo que había dicho, porque era verdad. Y es más, él lo halaga. Cristo dice, he aquí un verdadero israelita, he aquí un creyente legítimo, he aquí un hombre que realmente ha nacido de nuevo. ¿Eso está diciendo? ¿Por qué? Porque Cristo lo sabía todo, lo sabe todo. Él es omnisciente. Vamos a ver. Jesús quiso decir que la franqueza de Natanael le revelaba
como un israelita sin doblez de motivos, que está dispuesto a examinar por sí mismo las afirmaciones que se hacían acerca de Jesucristo. Sí. Él quería saber si es cierto. Cuando le dijo, ven y ve, vamos a ver si es cierto, pues, que este hombre es el Mesías. Y claro, ¿verdad? Además, un verdadero israelita puede espiritualmente significar un verdadero hijo de Dios. ¿por qué decimos eso? Porque en Juan 1:48 dice esto. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Había algo secreto ahí? Sí, había algo secreto que solamente Dios y Natanael lo sabían. Porque fíjese bien, observe bien, ¿dónde estaba Natanael cuando Felipe lo llamó? ¿Dónde estaba? Ajá. ¿De dónde me conoce? La pregunta. Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, no estaba debajo de la higuera en ese momento. Es antes, ¿verdad? Estuvo en la higuera, después estuvo en otro lugar y Felipe lo llamó. Míralo pues. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, eso estaba haciendo algo malo Natanael. No. Era algo que solo Dios, Hijo, y Natanael sabía. Por eso la reacción de Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Porque lo que estaba haciendo él era algo que estaba encerrado en un cuarto posiblemente. Estaba haciendo esto. Jesucristo, por su conocimiento sobrenatural, vio a Natanael en sus ejercicios espirituales. Orando, leyendo la palabra, meditando en ella. Eso hace un creyente espiritual. Eso hace un creyente legítimo, ¿verdad? Entonces, estaba en su intimidad y Cristo le dijo, antes yo te vi. Y por eso la reacción espontánea, tú eres el Hijo de Dios. Creyó que él era el Mesías. Se salvó exactamente en ese momento. Porque la salvación eterna ocurre en el momento, en el evento específico que la persona ejercita la fe en Cristo Jesús. No es en un andar santo cristiano, que es importante para la vida, para la santificación, pero no para la justificación. Entonces, él, como un creyente, estaba en sus ejercicios espirituales. Y yo no sé si usted siente sabor estar con la Biblia abierta, leyendo, pensando, y que le digan, mira, fulano, haceme esto. Y no se quiere levantar porque está en compañía de Dios con las Escrituras. Meditando, pensando. Más si es un versículo difícil y hay que leerlo, releerlo para que nos dé luz. Bien. Eso estaba haciendo Natanael. Para Natanael, Jesús era alguien que no podía describirse en simples términos humanos. Sí, que fue espontáneo. Tú eres el Rey de Israel, ¿verdad? Ahí ya tenemos 4 discípulos: Andrés, Juan, el autor del libro, Felipe y Natanael. Y usted sabe, con 12 personas el evangelio se extendió. Aquí vemos más de 12 que le pueden suscribir al canal de YouTube, ¿verdad? Suscríbase, por favor. Sí.
Si Joel es un clic así, ¿ve? Dile hermano que te va a suplicar de rodillas, dice. Vamos a Juan 1, 49, 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque te dije que estaba debajo de la higuera, ¿crees? ¿Pusiste la confianza? Cosas mayores que estas verás. Y de hecho, ¿verdad? Natanael vio a la multiplicación de los panes, vio a Cristo caminar sobre el agua, vio a Cristo reprender la tormenta, vio a Cristo resucitar al hijo de la viuda de Naín, vio resucitar a... Mire, si Cristo resucitó a Lázaro, también nos va a resucitar a nosotros para vida eterna. Esa es la confianza que no tiene el creyente, que no tiene el no creyente, ¿verdad? Él no sabe a dónde va a ir al morir, o apenas sabe que no va a ir a la vida eterna, ¿verdad? Entonces le dice cosas mayores. Y obviamente, hermano, los milagros nos fascinan a todos, definitivamente, ¿verdad? Pero algo que cautivó, hermano, pero Judas también vio los milagros, no se convirtió. Pero, hermano, los discursos llenos de gracia, llenos de palabra divina, impactaron el corazón de los apóstoles, que después estuvieron dispuestos hasta morir por este evangelio. Así. Sufrieron persecución por causa del evangelio, porque estaban seguros de lo que habían creído. Estaban seguros que al morir no iban a ir al tormento eterno. Estaban seguros. Y eso, hermano, es ganancia. Es ganancia. Entonces, ¿qué cosas mayores vería en el futuro Natanael? Algunas cosas así, por ejemplo. Ángeles aparecieron el día de su nacimiento. Ayudaron a Cristo después de los 40 días de ayuno. Se presentaron en la resurrección y en la ascensión al cielo. Sí, porque Cristo le dice que vas a ver cosas mayores. De aquí adelante verás al Hijo abierto y a los ángeles de Dios. Obviamente esto no lo vio Natanael, pero sí, ¿verdad? Posiblemente vio cuando Cristo, después del ayuno de 40 días, llegaron ángeles y le sirvieron a él, ¿verdad? Además también cuando Cristo está en la tumba, llegan las mujeres a ver, ahí está un ángel, el que había removido la piedra. Y también cuando Cristo asciende a los cielos, que Él promete que así como se ha ido, va a regresar. Los ángeles hablan con los apóstoles y les dicen eso. Así como le visteis ir, así Él va a regresar, ¿verdad? Y ahí termina el capítulo 1. Lo terminé, pero me quedan 1 hora, 20 minutos más. ¿En qué lo voy a ocupar? Voy a ocuparlo, hermano, rapidito. Ya vino el refrigerio. Y va a haber café con cremora. Porque sin cremora no me lo tomo. No. Bean o Fire es el café que a mí me gusta. El que entendió, entendió. Ahí tenemos a unos hombres comunes y corrientes que fueron convertidos en discípulos. No se conformaron con ser solamente creyentes. Mire, hermano querido, yo te lo digo así. Usted puede ser usted es un creyente verdadero. Usted ha puesto la fe en Cristo, tiene vida eterna. Excelente, me alegra. Lo felicito. Pero usted fácilmente puede ser un discípulo verdadero. Un discípulo es alguien que está aprendiendo día a día. Día a día. Hermano,
En internet hay Biblias comentadas. Mire, esa es una preciosura. Hay comentarios bíblicos. Acostúmbrese a alimentarse por usted mismo, estudiando las Escrituras. Eso es ser un discípulo verdadero. Entonces vamos a ver rapidito algunas diferencias de lo que es un creyente verdadero y un discípulo verdadero. ¿Quién es un creyente verdadero? Es un pecador que ha puesto la fe en Jesucristo y que por la soberanía de Dios ha sido declarado justificado o redimido. Si usted está aquí y ha puesto la fe sola en Cristo y ha nacido de nuevo, es un creyente verdadero. Nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el creyente es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nadie lo va a sacar de ahí. Y ni su pecado personal lo puede sacar de ahí. Eso es un tema para otro día. Entonces, usted es un creyente verdadero. Dios desea y quiere que usted sea un discípulo, un alumno de Él. ¿Quién es un discípulo verdadero? Un alumno, un seguidor, un aprendiz que tiene hambre de la palabra de Dios, que quiere aprender y crecer espiritualmente. Lo animo a que lea, que aprenda, que crezca espiritualmente. Eso le va a ayudar a tomar buenas decisiones en todas las áreas de su vida. Espiritual, física, económicamente, con su familia, en su matrimonio, que se necesita mucha paciencia para aguantar al cónyuge. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Los solteros dicen, el hermano no quiere que yo me case. Mirad, dice Irra que los que están adentro quieren estar afuera. Y los que están afuera quieren entrar a esa bendita institución llamada matrimonio. Solteros y solteras, piénsenlo bien, escoja bien, escoja a alguien que no ronque. No, ese es otro tema. Otro día vamos a hablar de él. Hay que dejar los dientes. No. Mire, pero por lo menos compre el petate, pues vaya a la maca primero. Pues. Yo ahí voy, pues ahí voy. Para que después no anden ahí empleitados. Mire, compre un petate fino, ahí venden en el mercado nuevo, ¿verdad? Sí. Venden unos aparatos muy avanzados que se llaman cántaros o porrones. Mire, más ahora en noviembre y diciembre amanece el agua bien heladita, bien rica. No ocupa refri, no ocupa refri. Entonces, solteros y solteras, prepárense para su futura boda, ¿verdad? Lo dice un amigo. Entonces, es porque es algo serio. Hay que pasar de un creyente verdadero a un discípulo. Veamos rapidito algunas diferencias. El creyente verdadero ha creído únicamente en el Señor Jesucristo para ser salvo. Usted es un creyente, pero el discípulo verdadero es un creyente verdadero que sigue a Jesucristo en el proceso de santificación y servicio. Proceso de santificación y servicio. Ellos son algunos. Todos son creyentes, pero solo algunos están en el proceso de santificación y servicio. Vamos a ver. El creyente verdadero por medio de la fe ha venido al Señor Jesucristo. Usted se ha acercado a Cristo Jesús. Pero el discípulo. El discípulo verdadero viene en pos de Jesucristo y le sigue. Yo como le digo a Felipe, sígueme. Usted es salvado por gracia, pero a veces no quiere seguir a Cristo. Quiere seguir a otra persona u otras cosas. Dale. Va. El creyente verdadero
El creyente verdadero ha creído en el mensaje de la cruz de Jesucristo. Sí, sí, sí. Usted ha creído en el mensaje de la cruz, que en la cruz Cristo pagó sus pecados pasados, presentes y futuros, un pago completo, total, legal, judicial. Nadie puede decirle, vos no sos salvo, vos no vas al cielo. Tal vez lo dicen por nuestras malas acciones, pero quien tiene la palabra es Dios, y Él ha justificado, ha declarado justo a todo individuo que ha puesto la fe en Cristo. El discípulo verdadero toma la cruz de Cristo cada día y lo sigue. ¿Ve la diferencia? Uno viene a la cruz para salvación, y el otro toma la cruz y sigue, y le sirve, y la gente habla, y la gente critica, pero él sigue. Por eso algunos se alejan de servir, fíjense, porque fulano dijo algo, o no reconocen mi trabajo, ¿verdad? Y si usted hace algo en la obra del Señor, va a recibir comentarios positivos, y la mayoría van a ser negativos, pero hay que tomar la cruz, hay que seguir, porque a Dios servimos, no a las personas, ¿verdad? Sirviéndole a Dios. Vamos a ver. El creyente verdadero ha recibido o aceptado el mensaje del Evangelio. Sí, ustedes lo han hecho, pero, está bien sensible esta cosa. El discípulo verdadero continúa oyendo y permaneciendo en su palabra. Ajá. Yo no sé si usted después de este discurso va a oír otro discurso otra semana, otra predicación. Ahí está en YouTube. Y si quiere oír a otro predicador, no hay problema. Pero fíjese si él predica el perdón de pecados por la sangre, si predica la salvación solo por la fe. Puede oírlos, ¿verdad? Pero tenga cuidado. Entonces, el discípulo no se conforma con el cultito del domingo, sigue oyendo palabra. Yo a veces hasta oigo predicadores que sé que no son sanos, pero que los veo para ver su tremenda equivocación, cómo abordan los versículos. Desastroso, hermano. Cómo manipulan a la gente para que dé dinero. Cómo manipulan a la gente para que se congregue. Les meten miedo. Es que si dejas de perseverar, te irás al infierno. Manipulan, hermano, y eso es gravísimo. Y dicen, si usted se maquilla, usted no es hija de Dios. Tontos, ¿verdad? Descalifican a las personas por cosas. Pero vamos, rapidito. El creyente verdadero ha sido colocado en el cuerpo de Jesucristo al momento de recibir la salvación. Fíjense que se me escapaba algo. Todos estos principios tienen versículos bíblicos. No los puse ahí por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero algún día voy a predicar de esto. Otra vez, hermano. El creyente verdadero ha sido colocado en el cuerpo de Jesucristo al momento de recibir la salvación. Usted fue bautizado. Bautizar significa sumergir. Usted fue sumergido en el cuerpo de Cristo. Pero el discípulo verdadero permanece en Cristo y lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto, es fructífero, ¿verdad? Evangeliza, habla de Cristo en el trabajo, en el vecindario, y es notable que en su carácter hay amor, gozo, paz, etc. El creyente verdadero ha recibido el regalo de la salvación gratuitamente, el cual fue comprado por completo por la obra de Jesucristo en la cruz. El discípulo verdadero recibe la recompensa costosa del discipulado. ¿Cuál es la recompensa, hermano? En el tribunal de Cristo se va a evaluar qué hicimos nosotros para el Señor. ¿Qué hicimos? El último. El creyente verdadero ha recibido la salvación del infierno y la vida eterna. De eso hemos sido salvos, hermano. Un creyente salvado por gracia jamás
de los jamases, como diría un amigo, ver el infierno. El infierno fue preparado para Satanás y sus demonios, pero la gente incrédula que rechaza a Cristo Jesús le va a hacer compañía. Y van a ir ahí no por pecadores. Es más, ellos ya están condenados, fíjense. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Hermano, por eso al incrédulo le cuesta entender y creer el evangelio. Está condenado, está muerto en delitos y pecados, es un enemigo de Dios, no quiere nada con Dios, él quiere TikTok. Yo también, ¿verdad? Sí, podemos, es lícito que como creyentes no sé, tengamos entretenimiento, pero no a pesar de leer la Biblia. Hay que ser equilibrado. El discípulo verdadero disfruta una vida de abundancia espiritual en el presente y recibirá vida eterna de mucho mejor calidad en el reino futuro. Exacto. ¿Cómo así? Y recibirá vida eterna de mucho mejor calidad en el reino futuro. O sea que van a haber diferencias. ¿Sí? En el reino milenario, ¿verdad? Los servidores van a tener una posición mejor que los creyentes salvados por gracia que nos sirven. Pues aquí les animamos voluntariamente, involúcrese. Usted puede servir en su trabajo, y le dije, evangelizando en su... Pero como le digo, ese es un tema para otro día. El creyente verdadero ha ejercido la fe únicamente en Jesucristo en un punto en el tiempo. Eso fue un evento, en un punto del tiempo. El discípulo verdadero sigue y sirve a Cristo a través de su vida terrenal. ¿Sí? No se cansa de servir, le gusta servir. Un servidor se siente un poco incómodo solo venir a los dos cultos y sentarse. Lo digo con respeto y con amor. Cuando usted algún día sirva al Señor, va a sentir ese gozo, esa alegría de estar sirviendo a Dios. Vamos a orar con nuestro hermano Gabriel, ¿verdad? Y espera un momentito porque el hermano Chef ha preparado algo ahí.